comunicación, que es, digamos, un lugar que se ha vuelto icónico por la escasez hídrica, específicamente relacionada con la industria agrícola de producción de la palta, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de Petorca nos imaginamos sequía por la escasez hídrica y saqueo, que de alguna manera, digamos, la palabra que se usa para hacer referencia a la apropiación ilegal e ilegítima de agua por, digamos, esas mismas industrias agrícolas en la zona, ¿no? De alguna manera, nosotros quisimos estudiar Petorca efectivamente porque era un caso icónico, ¿no? En torno al impacto de la crisis climática en Chile y a un lugar que sufre de manera sostenida ya en los últimos años los efectos de eventos climáticos extremos. En esta presentación, de alguna manera, lo que queremos hacer con Loreto es contarles no solamente cuáles son nuestros principales hallazgos en torno a cómo la crisis climática en Petorca está de alguna manera reconfigurando la reproducción entendida como la creación y sostenibilidad de la vida, sino también queremos de alguna manera, haciendo un seminario de métodos cualitativos, queremos hablarle de manera súper honesta sobre los múltiples y diversos desafíos metodológicos que nosotros fuimos encontrando en el camino de esta etnografía que hicimos en Petorca y también compartir con ustedes cuáles fueron las distintas estrategias que fuimos desplegando para hacer frente a esos desafíos metodológicos. Para poner entonces un poco de contexto a este estudio del cual les vamos a estar presentando hoy día, este es un estudio que se enmarca en un proyecto asociativo más general, un proyecto anillo de áreas temáticas específicas que nos adjudicamos a comienzo, bueno, a fines del año pasado, pero que comenzó a principios de este año. Somos de alguna manera un grupo que se articula en tres principales universidades, la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica y la Universidad Austral en Valdivia. Somos un grupo de investigadoras e investigadores principalmente de las ciencias sociales, de la sociología y la antropología. Y este proyecto que nosotros nos adjudicamos se titula Precariedad socioambiental, respuestas económicas y culturales a la crisis climática, ¿no? De alguna manera lo que nos interesa en el marco de este proyecto es no solamente entender cuáles son los impactos de alguna manera que genera la crisis climática en ciertas poblaciones y en sus modos de vida, sino también es estudiar especialmente cuáles son las estrategias y las respuestas tanto a nivel cultural como económico que las distintas personas, comunidades y poblaciones más en general generan frente a la crisis climática. Para eso, este proyecto se estructura en tres principales líneas de investigación. Una primera línea de investigación que tiene que ver con adaptación y resiliencia económica. Ahí algunos de nuestros colegas están trabajando, por ejemplo, sobre cómo la pequeña y mediana industria agrícola en la quinta región, particularmente en toda la zona de San Felipe, se están adaptando y de alguna manera están generando distintas estrategias para adaptarse a estos nuevos contextos climáticos y seguir de alguna manera con sus mismas actividades productivas. Tenemos también una segunda línea de investigación que se llama recuperación y reciprocidad, donde de alguna manera nuestros colegas y colegas lo que están viendo son todas las estrategias que generan las personas y las comunidades para poder recuperarse frente a eventos desastrosos relacionados a la crisis climática y de alguna manera las relaciones de reciprocidad, solidaridad e intercambio que surgen a partir de esas estrategias de recuperación. Ahí algunos de nuestros colegas y colegas están haciendo, por ejemplo, investigación en la zona de Viña del Mar y Valparaíso en torno a la adaptación y las estrategias para poder recuperarse de, por ejemplo, los incendios que han habido en el último tiempo, ¿ya? Y esta última línea, que se llama deuda e inversión, de alguna manera es la línea donde se inserta la investigación que hemos estado desarrollando con Loreto, busca de alguna manera entender o comprender cómo a nivel más micro las familias y los hogares se adaptan de alguna manera y logran responder a condiciones socioambientales adversas relacionadas con la crisis climática. En esa tercera línea, entonces, nosotros hemos desarrollado un estudio, como les decía, en la comuna de Petorca. Por supuesto, como conversábamos anteriormente, todos tenemos alguna idea sobre Petorca, porque es un caso que se ha trabajado y discutido de manera muy icónica en los medios de comunicación en el último tiempo, pero queríamos dar algo de información de contexto sobre Petorca. Petorca es una comuna ubicada en la región de Valparaíso de Chile, que está más o menos a 200, un poco más de 200 kilómetros de distancia de Santiago. La mayoría de las personas en Petorca viven en zonas rurales. Ya Petorca es de alguna manera una pequeña ciudad, podría ser un poblado relativamente mayor, pero la mayoría de las personas en Petorca viven en áreas rurales de la provincia, ¿ya? Petorca es también un
lugar muy interesante porque ha visto en los últimos años una disminución importante de su población debido a migración hacia zonas rurales y hacia otras zonas del país. Ya eso es un aspecto que está relacionado de manera muy importante con la crisis climática y vamos a estar discutiendo de eso un poco más adelante en nuestra presentación. La matriz, de alguna manera productiva, o la actividad económica en Petorca está caracterizada por la producción agrícola, especialmente la producción de paltas, ¿no? Que de alguna manera es esta nuevamente imagen icónica o este imaginario colectivo que se tiene como Petorca en Chile. Es también un contexto caracterizado por una fuerte escasez hídrica y donde muchas veces tiene que haber un uso de camiones para abastecer de agua a las viviendas de distintas poblaciones, ¿no? En ese contexto, ¿no? El contexto de Petorca, el estudio específico que desarrollamos nosotros fue un estudio que buscaba comprender cómo la crisis climática está impactando las intenciones y prácticas reproductivas de las personas que viven en esta comuna de Petorca, en la región de Valparaíso. En ese sentido, nosotros entendemos la reproducción como una serie de procesos biológicos y sociales a lo largo del curso de vida que conducen a la creación y sostenibilidad de la vida humana. ¿Ya? Nosotras con Loreto llevamos muchos años, bueno, nosotras llevamos trabajando 2 años, pero llevamos de alguna manera, yo llevo mucho tiempo trabajando en una agenda de investigación en torno a la reproducción, específicamente en torno a las nuevas tendencias reproductivas en la sociedad chilena, y ahí efectivamente entender cómo la crisis climática, tanto la experiencia de eventos climáticos externos como la percepción sobre, de alguna manera, un contexto crítico a nivel socioambiental, está reconfigurando las intenciones y prácticas de las personas en torno a si tener o no tener hijos, pero también cómo criar esos hijos, y preguntas, por ejemplo, si es ético tener hijos en el contexto de la crisis climática, ¿no? Entonces, nos pareció que en el marco de este proyecto, ¿no? Donde de alguna manera estábamos investigando las respuestas culturales y económicas a la crisis climática, era un clivaje particularmente interesante para poder explorar entonces cómo la crisis climática está reconfigurando la reproducción en la sociedad chilena y en especial en el contexto de Petorca, que es un caso de alguna manera tan icónico e interesante por efectivamente la sequía estructural y escasez hídrica que está viviendo, ¿no? Entonces, de manera más específica, lo que me interesó en el marco de este proyecto fue analizar cómo la crisis climática, en términos generales, pero la sequía y la escasez hídrica como eventos climáticos extremos de manera más específica están reconfigurando distintos procesos reproductivos como la concepción, la fertilidad, los cuidados, el nacimiento, el embarazo y la vida social más en general. Este estudio que hicimos de alguna manera para comprender el impacto de la crisis climática en la reproducción estuvo basado principalmente en una etnografía. Ahí nuevamente debo reconocer el trabajo que lideró Loreto, quien va a estar presentando un rato más parte de los resultados, porque efectivamente Loreto tiene todo un antecedente, información en antropología y tiene mucha más experiencia en desarrollo de etnografía. En este sentido, yo había desarrollado muchos proyectos de investigación con técnicas cualitativas, pero no había tenido la posibilidad de desarrollar o ser parte de un proyecto utilizando la aproximación etnográfica. Y en ese sentido fue una experiencia muy interesante para seguir aprendiendo en torno a los distintos métodos que existen en investigación cualitativa y también las distintas oportunidades y desafíos que existen en relación a cada uno de ellos. Entonces, en el marco de esta etnografía, se realizaron entrevistas a 44 mujeres. Nos centramos específicamente en mujeres porque efectivamente lo que la literatura muestra es, por un lado, que efectivamente todos los temas de reproducción son temas que generalmente, históricamente, han estado mucho más vinculados a las vidas de las mujeres. Son en general las mujeres las que tienen que hacerse cargo, tienen mayor responsabilidad sobre los temas reproductivos, pero también porque efectivamente la literatura también muestra que las mujeres están desproporcionadamente impactadas de manera negativa por las consecuencias de la crisis climática, ¿no? Cuando hablamos de las consecuencias de la crisis climática, sus consecuencias económicas y culturales, hay diferencias importantes de género y por eso también nos interesaba conocer las experiencias de esas mujeres viviendo en Petorca, porque son ellas nuevamente quienes están más expuestas a estos eventos de la crisis climática y que de alguna manera también tienen que continuar de alguna manera sus vidas reproductivas en el contexto de estas situaciones climáticas adversas. Junto a estas entrevistas se hizo también observación participante. Fue muy interesante también el trabajo que hizo Loreto y que también hizo Valentina Gómez, que fue otra de las asistentes del proyecto que también participó en este estudio. Fue efectivamente estar en Petorca, ¿no? Porque generalmente se habla mucho de Petorca, pero poco se va a Petorca, poco se conoce Petorca, poco de alguna manera
se hace justicia a las realidades y desafíos particulares que existen en ese contexto. Y parte de esa observación participante permitió que emergieran un conjunto de datos y de perspectivas sobre la realidad y la vida reproductiva en Petorca que fueron muy interesantes y de los cuales vamos a estar presentando un poco más adelante, ¿no? Entonces, los ejes temáticos que teníamos en esta etnografía, que de alguna manera fueron los ejes que estructuraron tanto las entrevistas como la observación, fueron, por ejemplo, la vida cotidiana, ¿no? Cómo era el día a día de las personas, cómo satisfacían sus necesidades básicas, cómo de alguna manera se relacionaban con los entornos, la reproducción, que era lo que veíamos anteriormente, que son todas aquellas prácticas, ¿no?, de creación y sostenibilidad de la vida que van desde la concepción y el embarazo a después la crianza de niños y el cuidado de personas en general. El tema del agua, ¿no? Efectivamente el tema de el aprovisionamiento de agua, las fuentes de agua, el uso de agua, la ausencia de agua, etcétera, y más en general la crisis climática. Nosotros tomamos una decisión metodológica al comienzo del proyecto, que fue que no queríamos intencionar el tema de la sequía en la crisis climática. Nosotros, por supuesto, decidimos estudiar el caso de Petorca porque nos parecía particularmente interesante para estudiar la crisis climática porque es un caso en el que se sabe y está documentado tanto a partir de datos objetivos, ¿no?, con, por ejemplo, la cantidad de agua caída, la cantidad de disponibilidad de agua, como con las experiencias de los propios habitantes, que es un lugar donde hay una sequía estructural que afecta la vida de las personas. Eso nosotros lo sabíamos. Pero no queríamos de alguna manera partir la aproximación diciéndole a las personas, tomándose como supuesto, dándolo por sentado. Queríamos de alguna manera que las mismas personas pudieran hablarnos de una manera más espontánea, ¿no?, de la sequía. Entonces, en las pautas, por ejemplo, de entrevistas, no partíamos hablando ni de sequía ni de crisis climática, porque queríamos ver efectivamente si eran dos conceptos que emergían en la forma en que las personas hablaban, por ejemplo, de su vida cotidiana, de la reproducción del agua, etc., ¿no? Y eso también era uno de los desafíos de la investigación, porque de alguna manera, si lo repetimos un poco al título de esta presentación, que era ni sequía ni saqueo, nosotros nos interesaba ir un poco más allá de estos estereotipos que existen en el imaginario colectivo en torno a Petorca y queríamos ver efectivamente cómo estos fenómenos que son tan conocidos a nivel del espacio público, los debates públicos y los medios, de alguna manera hacían unos sentido en las propias experiencias vividas y en esas narrativas de alguna manera de las personas sobre su vida cotidiana, sus vidas reproductivas y su vida social, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros partimos este estudio sin intencionar ninguno de estos dos conceptos. En este proceso nos enfrentamos, como ustedes van a ver en lo que sigue esta presentación, un conjunto de grandes desafíos metodológicos. Uno pudiera hacerse la pregunta si efectivamente este conjunto de desafíos metodológicos tienen relación con un mal diseño de investigación en su origen, ¿no? Quizás esta investigación no se diseñó bien, el objeto no estaba bien definido, la estrategia metodológica no fue la adecuada. Yo creo que no. Yo creo que efectivamente nosotros tomamos la aproximación adecuada. Yo digo que efectivamente una de las riquezas de los métodos cualitativos en contraste con los cuantitativos es que permite de alguna manera esa reflexividad en el curso del proceso de investigación y permite de alguna manera ir abordando con flexibilidad esos desafíos que son emergentes, ¿no? Entonces, algunos de los desafíos metodológicos que emergieron en el contexto de esta etnografía fue, por ejemplo, el hecho de que la sequía no parecía aparecer espontáneamente en los discursos de las personas, ¿no? Nosotros hicimos distintas entrevistas con mujeres de distintas edades que vivían en Petorca, ¿no?, como ustedes veían ahí anteriormente, fueron 44 entrevistas y nosotros les hacíamos preguntas, por ejemplo, relacionadas a cómo era vivir en Petorca, cómo era su día a día en Petorca, qué era lo bueno y lo malo de vivir en Petorca, y en todas esas preguntas generalmente el tema de la sequía no aparecía, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es que la sequía no es problema? ¿Y la imagen que hay sobre Petorca es equivocada? ¿Es que las personas están tan acostumbradas a vivir con sequía que tienden a naturalizar ciertas condiciones de vida? ¿Es que las personas de alguna manera saben que lo que se sabe fuera de Petorca es la sequía y de alguna manera quieren disputar esa interpretación hegemónica sobre lo que es la vida en Petorca? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y eso de alguna manera nos puso ese desafío que fue muy, muy interesante. Otro desafío importante, tenía que ver con cómo conceptos como la crisis climática se adecuan a la experiencia de las personas. Si es que sequía aparecía rara vez, aparecían, por ejemplo, temas de escasez de agua, de manejo de agua, aparecían relativamente. El tema de la crisis climática, yo diría que ese concepto, Lore, tú me puedes corregir, pero yo creo que prácticamente no apareció en ninguna entrevista. O sea, no significa que las vidas de las personas no estén afectadas por eventos climáticos extremos, pero que la construcción conceptual de la crisis climática como
un constructo que pueda hacer sentido para las personas en su propia vida y para hacer sentido de aquellas dificultades que experimentan, no aparece. O sea, las personas no hablan de crisis climática, no hacen sentido de su experiencia a partir de la crisis climática. Otro tema, que también fue súper interesante, como yo les contaba antes, uno de los aspectos que nos interesaba a nosotros conocer era efectivamente cómo la crisis climática estaba reconfigurando la reproducción. Y eso, reproducción entendía desde la concepción, el embarazo, etcétera, hasta también todas las prácticas de cuidado y crianza en la vida cotidiana. Por supuesto que ahí nos interesaba entonces también cómo de alguna manera la sequía o la escasez de agua podía impactar prácticas cotidianas relacionadas con higiene y limpieza, ¿no? Ducharse, lavar alimentos, consumo de alimentos, etcétera. Pero en general esas preguntas generaban relativa incomodidad, ¿no? Interrogar a las personas sobre sus hábitos cotidianos generaba incomodidad entre las participantes y de alguna manera no lográbamos articular el tipo de conversaciones que nos interesaba articular a partir de eso. Otro tema que también fue muy interesante es que habían diferencias importantes en las narrativas, ¿no? No hay, y en ese sentido yo creo que es también parte de la riqueza de una aproximación etnográfica y cualitativa, es que efectivamente no hay un solo discurso sobre, no hay una sola experiencia tampoco sobre cómo es vivir y reproducirse en Petorca en contexto de escasez y estrés hídrico, ¿no? Los discursos y las percepciones sobre la sequía diferían y variaban mucho dependiendo de la edad a nivel educacional. No hay, y por eso yo creo que es interesante porque no hay una sola experiencia de vivir y reproducirse en sequía, no hay una sola narrativa tampoco de vivir y reproducirse con sequía. Otro aspecto que fue particularmente interesante, y nuevamente fue un desafío, pero después yo creo que terminó siendo un gran beneficio por los resultados que después les va a estar presentando Loreto, es que efectivamente este año, ¿ya? El 2024, fue un año particularmente lluvioso en toda la zona central, pero también en Petorca. Entonces, este año llovió mucho en Petorca. Había llovido mucho más de lo que había llovido los años anteriores. Entonces, efectivamente, las experiencias de sequía, de estrés hídrico, estaban un poco distanciadas de las vivencias actuales de las personas, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, había vuelto el agua, una cosa de un río que había estado seco por muchos años, hoy tenía agua. Entonces, de alguna manera sentimos que eso producía una cierta distancia de las experiencias de sequía, ¿no? Las personas hablaban como si eso fuese algo que de alguna manera estaba en el pasado, algo que de alguna manera había pasado hace tiempo. Otro tema, y que fue súper interesante, tenía que ver con toda la estigmatización y caricaturización que existe de Petorca en los imaginarios colectivos que circulan desde las conversaciones de las personas hasta los medios de comunicación, ¿no? Las personas estaban al tanto del daño que hacía la imagen de Petorca seco, por lo tanto evitaban hablar de esa particularidad, ¿no? Lo que las personas decían muchas veces es que ellos sabían que de alguna manera se decía que Petorca era un lugar donde había sequía, donde era difícil la vida, entonces la gente había dejado de ir a Petorca. Entonces, por ejemplo, reclamaban de que efectivamente Petorca ya no era un lugar para visitar, no era un lugar, toda la industria relacionada al turismo, que nunca fue la principal fuente de producción económica, pero que efectivamente tenía su actividad propia, había decaído de manera súper importante. Entonces, de alguna manera, las personas también tenían una postura quizás más política en torno a la sequía, efectivamente porque veían las consecuencias negativas que estos imaginarios colectivos estigmatizantes en torno a la sequía en Petorca habían tenido para su comunidad. Como ven, nos enfrentamos muchísimos desafíos. Estos son ya los tres últimos, no se preocupen, tampoco fueron tantos. Pero efectivamente seguimos encontrando desafíos, ¿no? Otro desafío metodológico importante tenía que ver con las dinámicas propias del lugar. En general había poco flujo de gente en las tardes y durante los fines de semana, ¿no? Y de alguna manera habla de ritmos y formas de vida que son muy distintos a los que vivimos, los quienes vivimos, por ejemplo, en grandes ciudades como Santiago. Ahí, por eso, de alguna manera es tan interesante el tema de la etnografía, porque te permite, de alguna manera, insertarte en formas, ritmos y dinámicas de vida que son distintos. Y esto, por supuesto, que fue una limitación y una dificultad para poder, de alguna manera, sobre todo, no solamente generar esa observación, sino que también poder lograr aquellas entrevistas y tener la oportunidad de conversar con las mujeres, de alguna manera, para entender cómo la crisis climática estaba reconfigurando su vida reproductiva. Otro de los desafíos, que fue muy interesante, que de alguna manera nos llevó a hacernos la pregunta por cuál es efectivamente la relación que tienen las personas viviendo en Petorca con la sequía y cómo efectivamente esta escasez o estrés hídrico está reconfigurando su vida y su experiencia reproductiva, tenía que ver con algo que hemos denominado normalización. Es la idea de que la sequía no es vista como un problema crítico en la vida de las personas y que las prácticas son incorporadas en el día a día.
¿no? De alguna manera, las personas en Petorca ya han generado distintas estrategias de adaptación a este estrés hídrico, a esta escasez estructural de agua, y para ellos no es un problema porque de alguna manera no les genera interrupciones en su vida cotidiana, porque ya han generado mecanismos de adaptación, ¿no? Y yo creo que también parte de una de las razones por las cuales de las personas no nos hablaban de la sequía como uno de los desafíos, de las cosas malas de vivir en Petorca, es porque efectivamente ya habían desarrollado tácticas y estrategias para poder, de alguna manera, vivir en esas condiciones estructurales y hacer su vida, seguir adelante con su vida en esas condiciones. Lo otro tenía que ver también con investigar la reproducción en sí mismo, ¿no? Ahí en general fue difícil que las dinámicas de la reproducción emergieran o aparecieran y de manera vinculada a la crisis climática. Nosotros hacíamos preguntas, por ejemplo, relacionadas a cuáles eran sus planes y aspiraciones en torno al futuro, a las mujeres jóvenes que no tenían hijos, por ejemplo, si querían tener hijos, cuándo querían ser madres, pero sus narrativas no se vinculaban directamente a la crisis climática. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer, y de hecho, porque parte de los resultados que les va a presentar Loreto lo va a mostrar de manera muy clara también, es que la crisis climática está generando un impacto muy fuerte y profundo en las vidas reproductivas de las mujeres y está afectando también sus decisiones sobre, por ejemplo, si tener hijos, cuándo tener hijos, en qué condiciones tenerlo, pero no es una relación directa. ¿Ya? Nosotros en metodología cualitativa no hablamos en esos términos, pero no hay una relación directa entre dos variables como reproducción y crisis climática, sino que esa relación está mediada por otros fenómenos como, por ejemplo, el trabajo y la actividad productiva, ¿no? Ahí nosotros nos dimos cuenta que efectivamente la sequía lo que hace, por ejemplo, es que en Petorca haya menos fuente de trabajo, haya menos actividad económica y entonces las mujeres tengan de alguna manera dificultades o aprensiones a tener hijos porque no hay condiciones para poder sostenerse económicamente, ¿no? Entonces ahí de alguna manera nos permitió complejizar este vínculo y esta relación, pero fue un desafío, porque nosotros de alguna manera esperábamos que de las entrevistas emergieran, bueno, quizás no esperábamos en términos de expectativa, pero sí quizás como de deseo, de que emergieran de manera más clara narrativas que vincularan reproducción y crisis climática. Pero esa relación de alguna manera que logramos desentrañar finalmente emergió mediada por muchos otros factores que eran importantes también. De alguna manera, en conjunto, estos desafíos metodológicos nos llevaron a, en las 3 visitas que se hicieron a trabajo en terreno, reconfigurar radicalmente la pauta de entrevista entre la segunda y la tercera visita. Había muchos aspectos que nosotros ya habíamos logrado cubrir, que a nosotros nos interesaban, como por ejemplo, no intencionar sequía, no intencionar crisis climática, para ver cómo emergían espontáneamente en las narrativas y relatos de las personas sobre sus vidas cotidianas y sobre los fenómenos reproductivos. Eso ya lo sabíamos, pero lo que nos interesaba era ya profundizar en otros aspectos, entonces ahí tuvimos que hacer un cambio súper profundo de la pauta de entrevista y preguntar directamente aquellos aspectos que nos interesaban saber. Y yo creo que efectivamente fue esa, digamos, doble estrategia, tener primero una aproximación muy abierta, muy inductiva, sin intencionar conceptos, y después una, digamos, última indagación más confirmatoria, más directa, intencionando ciertos aspectos, lo que nos permitió producir datos suficientes para poder, de alguna manera, yo diría, representar con cierta justicia cómo la crisis climática está impactando la vida de las personas en la reproducción entera. ¿Cuáles fueron las distintas estrategias que de alguna manera utilizamos para abordar estos desafíos metodológicos? Bueno, la primera era que claramente como nosotros no queríamos preguntar directamente por sequía, empezamos a hablar de otro tipo de cosas donde esperábamos que pudiera emerger el tema, por ejemplo, de uso de agua. Entonces ahí hablamos de temas relacionados con la vida cotidiana, con el trabajo y especialmente las tareas domésticas, ¿no? También en torno a los conceptos teóricos, lo que hicimos no fue hablar directamente sobre sequía o crisis climática, pero empezamos a hablar de fenómenos relacionados, ¿no? Que de alguna manera estaban circundantes a esos conceptos que eran claves en nuestra investigación. Ya hablamos, por ejemplo, de la falta de agua, de lluvia, o de si es que ha oído hablar de cambio climático, ¿no? En torno a las aristas de la reproducción, también lo que hicimos fue centrarnos en las prácticas adaptativas y las soluciones creativas frente a la escasez. Ahí, quizás no tanto intencionado en un comienzo, pero también yo creo que fue algo, una perspectiva que nos fuimos reafirmando a lo largo del proceso de investigación y del trabajo en terreno, fue que también parte de nuestra investigación tenía por finalidad no solamente romper con los estereotipos, pero pensar cómo la vida en Petorca ofrece no solamente dificultades y desafíos, pero también oportunidades para la vida social, la vida individual y la reproducción, ¿no? Y eso de alguna manera surgió aquí,
cuando mostrábamos no solamente cómo las personas sufrían los efectos, pero también se adaptaban, como mostrábamos también, por ejemplo, y eso Loreto va a estar presentando un poco de eso más adelante, pero cómo la vida en Petorca y la reproducción en Petorca era difícil por esta sequía estructural, pero también tenía otros beneficios, como por ejemplo el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, complejizar, ir más allá de estos estereotipos y de alguna manera mirar la complejidad de cómo Petorca, en este contexto de sequía estructural, estaba afectando las vidas reproductivas de las personas. Otra de las estrategias que de alguna manera implementamos para abordar este desafío metodológico tenía que ver con estas diferencias narrativas, y lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles eran los distintos factores que de alguna manera estaban moldeando los discursos y narrativas de las mujeres sobre el agua, la sequía y la crisis climática ante todo, ¿no? Y ahí hay experiencias de vida que eran muy distintas. Había mujeres, por ejemplo, que no tenían huertos propios, que no dependían de alguna manera del autocultivo para suplir parte de su alimentación cotidiana, otras que sí. Había mujeres, por ejemplo, que ya tenían hijos y pensaban, por ejemplo, en lo importante que era el tema de la seguridad ante todo. Entonces, de alguna manera, estas diferencias narrativas nos permitieron profundizar en cuáles eran aquellas distintas razones o motivos que estaban impulsando esas diferencias en las narrativas en torno a la sequía en Petén, ¿no? Eh, Estos cambios en la percepción de la sequía, porque efectivamente había sido un año muy lluvioso, entonces no existía quizás esta noción tan presente de la sequía, no se estaba viviendo de manera tan exacerbada esa sequía en el momento en que hicimos trabajo en terreno, también nos sirvió porque de alguna manera nos permitió establecer esta distinción antes y después, ¿no? Lo que está pasando hoy y lo que pasaba ayer. Entonces ahí lo que nos permitió fue entonces comparar este año particular e inusualmente lluvioso con los anteriores, y también explorar ideas de pesimismo o optimismo en los próximos, ¿no? De alguna manera analizar quizás la dimensión más temporal de la sequía y cómo esas proyecciones también incidían en las prácticas e intenciones reproductivas de las mujeres que entrevistamos. El tema de la estigmatización y caricaturización fue específicamente relevante en las mujeres de generaciones más jóvenes. Ellas estaban mucho más conscientes de este discurso muy estigmatizador que existe en el imaginario colectivo en torno a Petorca, y de alguna manera ellas se resistían a hablar, por ejemplo, de sequía o de las dificultades en relación al agua, porque de alguna manera no querían seguir reproduciendo esos discursos y estereotipos. De alguna manera nosotros logramos romper con ese, de alguna manera, con esa resistencia, estableciendo relaciones de confianza y expresando interés genuino por su experiencia, preguntando también por las fortalezas y aspectos positivos de vivir en Petrópolis. Un poco esto que comentaba anteriormente, de ir más allá del estereotipo de la sequía y el saqueo, y entender, digamos, cuáles son nuevamente las oportunidades y desafíos de vivir en un contexto como el de Petrópolis. Algo que me gustaría complementar es que en el tema de las diferencias en las narrativas y que nosotras fuimos identificando como cuáles son los factores que iban incidiendo en esto, ahí notamos que, bueno, en Petorca, como decía Martina anteriormente, mucha gente migra por oportunidades laborales o por oportunidades de estudio hacia ciudades como Valparaíso, algunos a Santiago, y nos encontramos mucho que quienes volvían a Petorca después de haber estado en zonas más urbanas o afuera de la localidad en el fondo, venían con esta idea más latente de sequía, saqueo, de crisis climática. Entonces ahí nosotras podíamos, como aparece ahí en la imagen, como con esta gente más joven que venía de vuelta, sí podíamos como indagar un poco más en cómo se entendían esos conceptos, pero siempre era como bien claro que venía un poco de afuera y que no es la cosa más latente que estaban teniendo las petorquinas más allá, porque lo que veíamos era que mujeres mayores que, no, que siempre habían vivido toda su vida ahí, no identificaban la crisis climática, no identificaban la sequía como algo problemático, entonces ahí lo que hacíamos, en vez de preguntarle sobre crisis climática y qué sé yo, íbamos viendo como enfocándonos como en la vida cotidiana que hacían todos los días, para ver si por ahí podíamos rescatar como algunos elementos que nos sirvieran para nuestra investigación. Pero ahí entonces uno tenía que ir como identificando como, ah, ya esta persona salió, esta persona tiene este nivel educacional, estudió tal cosa, y ahí podíamos ir como profundizando algunas cosas y dejando de la otra y así ir adaptando nuestras preguntas. Eso.
Bueno, también tuvimos que adaptarnos a las dinámicas propias del lugar. No uno viniendo de una ciudad grande como Santiago, asumía que existían ciertas dinámicas, ciertos ritmos de habitar la ciudad y que efectivamente terminaron siendo muy distintos y de alguna manera también familiarizarnos con el contexto nos permitió ajustar los horarios y aprovechar espacios de encuentro comunitario. No, efectivamente ahí también poder conocer esas dinámicas propias nos permitió generar estrategias más efectivas para poder no solamente observar dinámicas sociales, pero también poder contactar a mujeres con las cuales nos interesaba conversar para conocer sus experiencias de reproducción en el contexto de crisis climática, ¿no? En relación a la normalización, que es uno de los aspectos que a mí me parece más interesante, tratamos de abordar el tema de manera indirecta, ¿no? Preguntando sobre rutinas, tareas o cambios en la forma de vivir los últimos años. Muchas veces, y de hecho fue uno de los aspectos que a nosotros nos sorprendió mucho del primer terreno que hicimos, ¿no? Porque fueron 3 visitas, era que a veces incluso le preguntábamos como, bueno, pero hemos escuchado que el tema del agua aquí en Petorca es complicado. No, nosotros no tenemos ningún problema con el y nosotras, claro, nos descolocaban esas respuestas, ¿no? Porque efectivamente o sea, existe toda esta construcción tan fuerte, ¿no? De Petorca como un contexto de sequía donde de alguna manera se interrumpen y se perturban tanto la vida de las personas. Y no todos, pero varias de las participantes nos decían, no, si nosotros no tenemos problemas con el agua. Entonces, de alguna manera nos descolocó y nos hizo de alguna manera repensar ese proceso y lo que hicimos entonces fue abordar de manera indirecta, ¿no? Preguntando sobre rutinas, tareas diarias, buscando las formas de vivir durante los últimos años y ahí empezaron a emerger distintas estrategias que es lo que Loreto les va a presentar a continuación. Y el último, en torno a la reproducción, que también era difícil, ¿no? Que de alguna manera en las narrativas emergieran estas relaciones o vínculos más directos que existían entre reproducción y crisis climática. Lo que hicimos fue entonces fue explorar temas como expectativas sobre el futuro de la familia, los planes a largo plazo o el lugar que ocupaba la crianza. Ahí también indagamos en cómo la disponibilidad de agua y su certidumbre laboral influían en decisiones reproductivas, ¿no? De alguna manera ahí también lo que hicimos fue un poco descentrar el tema de la reproducción y de alguna manera entenderlo más a partir de la vida cotidiana y de cómo eso iba afectando decisiones biográficas de las mujeres a mediano y largo plazo. Bueno, como les comentaba Martina, nosotros hicimos 3 salidas a terreno. Hicimos en etnografía cuando uno tiene como poquito tiempo para ir a conocer un lugar. Por lo general lo que se hace es ir como a un terreno exploratorio, en donde vamos viendo como cuáles son las distintas dinámicas del lugar, etcétera. Y luego hicimos una salida de terreno bien larga, que fue como de una semana, y luego volvimos a ir para ir viendo como todos aquellos matices que todavía nos quedan un poco sin resolver, como contaba Martina, entre la segunda salida y la tercera salida. Pudimos ir viendo todos los desafíos a los que nos habíamos enfrentado y fuimos esta última vez ya teniendo más claro un panorama de lo que estaba sucediendo, que eran aquellas cosas que queríamos confirmar o algunas que teníamos algunas dudas. Entonces ahí fuimos moldeando un poco el terreno. Y bueno, eh, estos resultados igual son bien preliminares, todavía nos falta como estrujarlos un poquito, pero aquí tenemos algunas ideas. Y lo primero que contaba Martina era aquello que nos sucedía sobre todo en el primer terreno, que nosotros preguntábamos cómo es Petorca, y yo me hubiese imaginado que al tiro saliera es seco, no afecta la sequía, pero eso no sucedía. Y pasaba que nos decían que era tranquilo, pero que hoy en día lo que les está afectando era, qué sé yo, la migración o la seguridad, porque antes no era así, y no aparecía el tema del agua y eso nos generó como una crisis, como que nos asustó un poco porque habíamos creado todo este diseño, esta revisión de antecedentes, diciendo como aquí hay un problema serio y grave y hablamos con 6 mujeres en 2 días en donde ninguna nos confirma efectivamente que este es un problemazo y que lo primero que aparece aquí es que está seco. Entonces como que se nos caía un poco nuestros supuestos. Entonces ahí tuvimos que ir viendo como qué sucedía en el fondo, porque como decía Martina, la gente decía que ellos no tenían problema con el agua en Petorca, porque habían también zonas aledañas en Petorca, o algunas que estaban más alejadas de la localidad, en donde ahí sí les cortaban el agua. Entonces la gente de Petorca lo que decía era que ellos no tenían problema con el agua porque a ellos nunca fueron
a ducharse y no salió agua, o nunca querían lavar un plato y no pudieron porque se había cortado el agua. Entonces eso hacía que no fuera un problema. Nos decían, por ejemplo, no, aquí no hay ningún problema con el agua porque viene un camión todas las semanas y ahí, no sé, no rellenan los pozos o compramos los bidones, entonces no nos genera un problema. Em, entonces ahí fuimos viendo como estas pequeñas anécdotas o cuestiones más cotidianas que nos permiten en el fondo la etnografía para ver que efectivamente sí hay un acceso limitado al agua. Ahí algo que nos gustó mucho era que también, pues, como estaba este discurso de que en el fondo no es un problema, eso también tiene que ver con que la gente genera distintas estrategias de adaptación a este problema. Entonces, por ejemplo, todas las personas, no, bueno, no sé, las personas con las que hablábamos, eh, reutilizaban el agua, por ejemplo, de la lavadora. Y era súper interesante porque uno iba caminando por Petorca y de repente en las calles veías que había harto olor a detergente y era porque tenían como estas tuberías que vienen de la lavadora y después riegan las plantitas. Entonces, en el fondo, algo que aparecía mucho era que durante las épocas de sequía, que también se hablaban pasado, como contaba Martina, nunca se les cortó el agua, pero sí había que tener ojo con no podíamos regar nuestras plantas o no podíamos lavar los autos y generábamos nuestras estrategias de adaptación. Nosotras un día salimos a recorrer también y fuimos como a la montaña y pudimos ver que en algunos lugares donde pasaba el río súper cerca, la gente estacionaba su auto ahí y ocupaba esa agua del río para poder lavar su auto. Eh, También vimos que, como contaba Martina, esta idea de Petorca Seco había traído muchas consecuencias para el turismo, porque Petorca tiene una zona de petroglifos, por ejemplo, que es súper interesante, que la cantidad de gente que eh, iba a Petorca era mucho menor debido como a esta idea de quién va a querer venir a visitar un lugar que no tiene agua, cuando eso no es así, porque a ellos nunca se les ha cortado. Y otra de las cosas que nos interesaba mucho era este tema de crisis climática y reproducción, que en un comienzo nos costaba mucho ver eh, como una relación más directa, como contaba Martina, pero al final pudimos ir viendo que, claro, la situación de la sequía está trayendo consecuencias, por ejemplo, en el trabajo, porque Petorca, además de la agricultura, antes era conocida por actividad minera, por la minera del bronce. Entonces la mayoría de la gente, de los hombres, trabajaban en esta minera. Entonces Petorca se constituye como una localidad donde vive la gente que se dedica a la minería. Sin embargo, esa minera cerró y también lo que sucede es que la industria agrícola empieza a cerrar también por el tema de la sequía y por la falta de acceso a agua, lo cual genera que haya menos trabajo, porque mucha gente se dedica a la minería y a la agricultura. Entonces, lo que sucede ahí es que eh, quienes trabajan en el cultivo de paltos o quienes trabajan en la minería tienen que emigrar y empiezan a trabajar en el norte, en las mineras del norte, y las mujeres, por lo general, suelen quedarse en Petorca, siendo dueñas de casa o dedicándose a la crianza de hijos. Entonces ahí podemos ver una relación bien, no directa, pero sí explícita de cómo en el fondo la crisis climática está reconfigurando los círculos domésticos, porque ya la familia no puede ser madre, padre, hijos, sino que en el fondo es como que se refuerzan estos estereotipos donde la mujer se tiene que quedar cuidando a los hijos, cuidando de la casa, y el hombre es quien aporta como eh, el recurso económico para que esto siga funcionando y también genera una nueva dinámica dentro del círculo doméstico familiar. Y ahí para complementar lo que dice Loreto, que es muy interesante, es también como, por ejemplo, ya no nacen niños en Petorca. ¿Por qué? Porque las mujeres se tienen que ir a parir fuera de Petorca, porque en este contexto de alguna manera, reconfiguración de la actividad productiva, es una población que se va achicando, entonces, por ejemplo, ya no hay personas que atiendan partos en Petorca. Entonces, las mujeres
literalmente no podría decir no nacen niños en Petorca porque las mujeres tienen que ir a parir a otro lado. Entonces, toda esta sequía ha reconfigurado la actividad productiva, lo que a su vez se reconfigura la vida social desde, de alguna manera, estas familias, ¿no? Donde los hombres se tienen que ir a trabajar fuera y las mujeres se quedan a cargo de la vida doméstica, y donde aquellas mujeres que están embarazadas ya no pueden parir en Petorca, ¿no? Porque no hay profesionales que las atiendan en el ámbito de la salud. Y eso también sucede porque ahora con las aspiraciones de educación superior o de tener un trabajo más estable, la gente más joven, como de 40 hacia abajo, está optando por vivir fuera de la localidad de Petorca y eso hace que en Petorca la población envejezca. Entonces la mayoría de las personas que están viviendo ahí son adultos mayores que se han quedado ahí y eso genera que, por ejemplo, en los sistemas de salud, hay un hospital en Petorca, los profesionales que más se requieren son geriatras o personas que atiendan aspectos de la salud para más enfocados en personas mayores. Y por eso también se cierra la posibilidad de atender parto o más cantidad de matronas, qué sé yo, porque hay que también pensar en cuál es la población predominante del lugar. Eh, Y aquí, bien relacionado con el tema del riego y la reutilización de aguas, algo que nos aparecía mucho era este tema de que con la sequía las mujeres no podían regar las plantitas de su jardín. Hubo un momento en donde la sequía estuvo más severa que la municipalidad te podía multar si es que te veía regando tus plantas o incluso la misma gente de Petorca podía denunciar que estaba viendo que alguien estaba regando sus plantas. Y más allá como de la importancia y significación que le entregaban estas mujeres a sus plantas, que nos decían que era vida, que les importaba mucho, que le tenían mucho cariño a las plantitas y que hacían que todo se viera mucho más vivo, es muy importante. También había una dimensión económica bien interesante, que en el fondo estas mujeres, sobre todo las más mayores, que ya llevaban harto tiempo viviendo en Petorca, tienen recuerdos de tener muchos autocultivos en sus propias casas, limones, acelgas, lechuga, naranjas, muchos tipos de fruta. Y Petorca en general es una comuna o una localidad pobre. Entonces, esto a ellas les permitía sustentarse y alimentarse desde sus propios espacios, en el fondo. Y con la sequía, esos muchos árboles, muchas de sus plantaciones se secaron. Y ellas eran súper conscientes, como yo nunca había tenido que ir a comprar un limón, yo nunca había tenido que ir a comprar el tomate, y ahora eso me significa gastar dinero mucho más que antes por el tema de la sequía. Y eso era muy fuerte en el fondo, porque dentro de los discursos que nos encontrábamos era que el dinero les alcanzaba súper justo y que cada planta que se secaba implicaba un gasto semanal o mensual que es bien importante para estas personas. Lo otro que nos pareció muy interesante, que lo pudimos ver en persona, porque justo para nuestro primer terreno había llovido mucho, 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 y fue como la vez que el río había crecido muchísimo. Y cuando fuimos nosotras y fuimos a observar el lugar, fuimos hacia el río y pudimos ver que había mucha gente reunida en el río, habían familias y lo estaban viendo, algunos sacaban fotos, que en esta foto acá que dice de la cordillera bien nevada, el resto de las veces que fuimos no se veía tan pintoresco como acá. Y, por ejemplo, la segunda y la tercera vez que fuimos, no había llovido recientemente y fuimos de nuevo al río y ya no veíamos personas. Y después la gente nos iba contando que el río para las personas de Petorca era un lugar de recreación muy importante, que la gente después del colegio se iba para allá a compartir o se iban a bañar, hacían picnics, muchas actividades comunitarias se realizaban en torno al río, y que cuando el río se seca, en el fondo por el tema de la sequía, todo eso se pierde, y la gente ya no se junta en el río, entonces se pierde un poco esta dimensión de vida comunitaria. Eso es súper interesante porque nosotros sabemos que la reproducción es una dimensión colectiva, pero siempre está más centrada en el individuo, ¿no? La mujer que decide parir aquí o allá, la mujer que decide tener o no tener hijos, la mujer que cuida a su hijo. Pero lo que nosotros vimos, que efectivamente la escasez hídrica también estaba estrechamente relacionada con la reproducción de la comunidad. Cuando no había río, cuando no había agua y se secaba el río, se perdían los espacios para encontrarse.
para construir y fomentar esos vínculos. Entonces también el río de alguna manera es una metáfora, no de la reproducción de la vida individual, pero también colectiva, ¿no? De alguna manera donde la comunidad se encontraba, donde hacían vida en común. Entonces eso nos pareció también particularmente interesante. Y otro tema que nos llama mucho la atención respecto a la crisis climática, de cómo entender la crisis climática, que nosotros cuando vamos a estudiar Petorca, vemos la sequía, la sequía, la sequía, pero en el fondo entender la crisis climática como un aspecto mucho mayor que genera cambios eh, dinámicos diferentes entre ellos, fue justamente el hecho de que haya llovido mucho este año, porque Petorca, lo que sucede en el fondo, lo que vimos y lo que la gente nos comentaba, es que es una localidad que se adaptó muy bien a la sequía y que estaban todos acostumbrados a vivir en sequía, lo cual no es bueno, pero sí era en el fondo como una realidad que no parecía ser problemático en su día a día. Sin embargo, este año que había llovido mucho, sí comenzó a afectarles, sobre todo en el tema de la reproducción, porque, por ejemplo, nosotras teníamos una pregunta en nuestra pauta de entrevistas que era si es que, porque habíamos leído en las noticias que habían tenido que cerrar escuelas porque faltaba el agua, y al parecer eso no había sido tan así. Entonces, cuando preguntábamos por eso, como habíamos escuchado que se habían tenido que cerrar las escuelas, nos decían como, sí, pues porque cuando se puso a llover, todas las escuelas se inundaron, tenían que suspender las clases porque la infraestructura no podía soportar el agua. Entonces, al final, lo que se vuelve problemático en Petorca empieza a ser que empieza a llover. Y lo otro interesante es que el transporte escolar tiene que cruzar ríos para ir a buscar a los estudiantes. Y se cruzan unos riachuelos en el fondo en el día a día de Petorca, pero con la lluvia estos caudales aumentaron y el transporte escolar no podía cruzar para ir a buscar a los niños. Entonces también tenían que suspender las clases porque no podían acceder a la escuela y eso significaba eh, que las mamás tampoco podían salir a trabajar o cómo, con quién dejamos a los niños, qué hacemos con esto. Entonces, en el fondo, eh, es interesante ir viendo cómo las precipitaciones ahora, o el hecho de que llueva en Petorca se vuelve algo problemático y no así la sequía. Y eso nos da pie como para una serie de reflexiones, no sé, en torno, por ejemplo, a políticas públicas para abordar la crisis climática, porque no se puede entender como un solo fenómeno. No se puede entender Petorca sequía y hay que abordar solamente la sequía, sino que hay que entender la crisis climática como esta serie de eventos que son cambiantes y que hay que adaptarse como a las distintas situaciones que pueden ir afectando. Y esa es por ahora nuestra presentación. A mí me gustaría agregar, ya que es un seminario de metodologías, como alguna de las cuestiones que nos aproblemaban un poco de ir a investigar y yo creo que me pasa mucho a mí siendo antropóloga, que tiene que ver con, nosotros presentamos como que la gente tiene normalizadas estas prácticas, y como yo soy de Santiago y iba a Petorca, y sentía como todo este conflicto de yo venir a decir como que ellos tenían estas cosas normalizadas y que eso no estaba bien, que no estaba bien que viniese un camión, como cómo plasmar en tus resultados o cuando expones este tipo de trabajos, como para no quedar como con una moral de miren cómo está viviendo la gente, miren cómo les parece normal esta situación. En cambio, yo que no vivo así, como que generaba una serie de cuestionamientos en el fondo de qué es lo que estás presentando. Si la gente te está diciendo que es feliz o que los problemas eh, que los aquejan son otros, y tú vienes aquí como a decir como no, pero la sequía, entonces como que eh, fue interesante ir viendo cómo plantearnos, cómo ir mostrando estos resultados sin pasar a llevar como esta situación. Y hemos como tirado algunas ideas al respecto, pero tampoco algo que tengamos definido y siento que es importante como ser cuidadoso en ese aspecto y siempre tenerlo presente, porque claro,
sería bien novedoso como plasmar algo así, pero en el fondo lo que nosotros tenemos que recordar más que eh, lo que queremos presentar también es como respeto a la gente con la que uno trabaja en el fondo. Y no sé si tú tienes como alguna otra reflexión en Sí, esto. solamente para cerrar, porque yo no sé si habrá preguntas, pero tenemos, Andrew, 10 minutos más, ¿verdad? Sí, entonces, solamente súper cortito decir que este estudio fue fascinante, yo aprendí muchísimo, como decía, nos llevamos impresiones muy grandes al principio cuando el agua, la sequía no aparecía como problema, pero finalmente ese problema en la investigación fue lo que nos permitió una aproximación mucho más rica, donde pudimos diversificar, mirar en profundidad, complejizar ciertos fenómenos, entonces hubo momentos en que nos sentimos muy desafiadas por el trabajo en terreno, por lo que estábamos emergiendo, pero finalmente yo creo que fueron esos mismos desafíos los que nos llevaron a desarrollar estas estrategias que nos permitieron generar una quizás representación no completamente justa, digamos, pero que sí se aproxima bastante a lo que son las experiencias vividas de la reproducción en Petorca, más allá de la sequía y el saqueo. Eso. Oye, bueno, extraño, pero yo estoy fascinante, Gracias. fascinante tema. Quizá puedes dejar de compartir la Sí, pantalla, porque igual yo me fijé que tiene un filtro puesto y quiero saber cómo funciona. Ahí sí, ya, ahí está. ya. Ahí se van a ver ustedes. Si Astrid, Herman o Lucía tienen alguna pregunta, yo voy a dar prioridad a ustedes porque después yo puedo preguntar a, a la presentadora sobre su presentación. Así que, Lucía, veo que tienes una Sí, pregunta. sí, hola. Oye, muchas gracias por la presentación. Bueno, estoy un poco a oscuras porque estoy en España y aquí ya, ya anocheció. Discúlpeme un poco la luz. Bueno, mi nombre es Lucía, soy estudiante de doctorado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pero soy de Sevilla, del sur, por eso el acento, y he vivido en Petorca muchos años, tengo allí familia también. Entonces todo esto me pilla muy de primera mano. Y tengo algunas curiosidades porque habláis de que habéis ido a hacer la entrevista a Petorca, pero ¿habéis ido solo a la localidad de Petorca a hacer las entrevistas o habéis ido a otras partes de la comuna? Porque al final es una comuna súper extensa que cambia mucho la realidad en función de dónde hayáis estado. Porque, por ejemplo, habláis de que el agua, las mujeres decían que no era un problema. Claro, es que en Petorca, localidad, el camión aljibe va directamente a donde ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero como a ese mega aljibe que hay ahí en la gruta, entonces siempre hay agua corriente, aunque realmente es un agua de muy mala calidad, hay que estar cambiando la alcachofa de la ducha cada semana prácticamente, ¿no? Entonces, claro, ahí no se visibiliza, pero de pronto en la zona de Hierro Viejo, que es donde sí tuvieron que cerrar la escuela por sequía hace 2 años porque no había agua, por ejemplo, ahí les tocó muy duro. Sí tuvo cortes de agua muchísimo, en la villa mismo, en Petorca también muchísimos cortes de agua, en Frutillar, que es donde están haciendo ese embalse que no tiene ningún sentido, la gente ha tenido que dejar de cultivar porque no hay agua y conozco muchos testimonios de mujeres en todas las partes, entonces, bueno, tenía esa duda, ¿no? De si las entrevistas se localizaban solo en la localidad de Petorca o si habíais ido a otras partes de la comuna. Sí, fuimos a distintas partes de la comuna, pero no nos iba muy bien. Fuimos a, bueno, además de Petorca, fuimos al Valle de los Olmos, fuimos a El Sobrante, fuimos a Chincolco también. Y ahí, al menos con esas tres localidades donde nosotros fuimos, la cuestión no cambiaba mucho con la gente que No. conversábamos, pero, por ejemplo, si entrevistamos gente en Petorca, que era de Frutillar y que era de Hierro Viejo, y también nos comentaban que existían ciertas dificultades, pero no tampoco se veía tan problemático lo que nos estaban contando esas personas. También salía harto en las entrevistas que no, nosotros no tenemos ningún problema, pero sabemos que en estas otras localidades sí les ha pasado. Y yo siento que en el fondo eso, como tener conciencia de que cerca o como a unos kilómetros cerca de allá sí estaban existiendo estos problemas, también iba influenciaba mucho que ellos nos dijeran como que aquí no existen problemas con el agua, en el fondo. Entonces eso también fue bien interesante, como cómo ir viendo que en otros lados sí, por ejemplo,
hay ciertas zonas en que desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana uno no puede tirar la cadena o ahí sí que se corta el agua. Eso es como una forma más explícita de ver cómo existe un problema de agua, están cortando el agua. Entonces sentía que iba influenciando en que las narrativas de la gente de Petorca localidad fueran construyendo su vida cotidiana, como aquí eso no pasa, por ende el agua no es visto como un problema y veamos como estas otras problemáticas que hoy en día, no sé, eh, está afectando más la droga a los jóvenes, como que esos son los problemas más, como más latentes de la gente de allá. Pero sí, también eran bien conscientes de que en otros lados habían problemas más severos de sequía, pero no, por ejemplo, entrevistamos gente que era de Frutillar, tampoco nos apareció como un problema, quizás porque sus familias no se dedicaban a eso, pero sí nos contaban que tenían animales, pero tampoco como que lo planteaban así como es el problema que me está complejando hoy en día. Claro, claro. Pero sí, eso por eso preguntaba, porque es que realmente varía mucho, ¿no? Y bueno, era mi gran duda realmente. Y lo otro que quería preguntar, bueno, era solo un apunte ya lo otro, que al principio de toda la presentación decían como que la economía que en Petorca se sustenta en la palta, pero realmente eso la gran mayoría no queda tampoco en Petorca como tal, porque al final son empresas externas que están muy, o sea, que no es como que la economía de Petorca se sustente en la palta realmente, ¿sabes? Un tecnicismo, pero realmente me parece un tecnicismo importante porque al final, como te decía, tal vez depende mucho del círculo en el que te muevas, no sé. Pero en el caso de mi familia y de la agrupación nuestra, que es la agrupación Somos Valle, eh, tenemos como mucha información acerca de eso y bueno, si tienen que volver a la parte de Petorca, yo les recomiendo si pueden ir a la zona de Quebrada de Castro, porque ahí también hay bastantes mujeres que viven el tema del agua y que de hecho son jefas de las APR, que son la autogestión del agua y tal. Y son personas, o sea, son mujeres que también viven ahí, que de pronto pueden dar una visión bastante diferente de la que habéis podido recoger. Era sobre eso. Por lo demás, muchísimas gracias, porque realmente eso de cruzar la reproducción con la crisis climática me parece un bonito desafío, la verdad, porque al final personalmente creo que la crisis climática es algo que nos ha ido yendo tan poco a poco que lo vamos normalizando tanto también año tras año que no nos damos cuenta al final de cómo nos va afectando. Es como el cuentecito ese de la rana, ¿no? Que si la pones en una olla con agua fría le vas calentando gradualmente la temperatura, se termina hirviendo, ¿no? Nunca escapa. Entonces, bueno, pues eso, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Lucía. ¿Alguna pregunta más, Astrid o Edman? Hola, no sé si se escucha. Sí. Sí, primero felicitarlos por el trabajo, por la exposición. Me conecté un poquito tarde igual y he estado siguiendo la pista de varias de las sesiones. Y este tema en particular me pareció bastante interesante, ya que igual habito la cuenca del Elqui, en la cuarta región, donde también es un tema bastante latente. Entonces, la forma de abordar y, como también mencionaba recién Astrid, si mal no recuerdo, igual es importante tener en consideración todos esos aspectos de cómo se realiza la investigación. O sea, eh, teniendo en consideración que yo también tengo mi opinión bien formada respecto al tema que depende del contexto en el cual estoy viviendo también, ¿ya? Aquí pasa algo muy similar. Eh, mi profesión es trabajador social, entonces también conozco de cerca la opinión y las palabras que se circulan en estos territorios que podrían ser muy similares a lo que ustedes están planteando, pero también tener en consideración que afecta la manera desde la cual se plantea y también el territorio mismo. O sea, por dar un ejemplo, acá uno de los conflictos, porque hay muchos, uno de los conflictos socioambientales, por ejemplo, más latentes ha sido Minera Dominga, por ejemplo, así como Ujú. a nivel nacional. Y si uno va y hace, por ejemplo, este mismo ejercicio en la comuna de La Higuera,
se encuentra con una posición totalmente distinta, por ejemplo, a Los Choros o Punta de Choros. No sé si alguien conoce por los Mm. sectores por acá, la Sí, cuarta región. sí, Es sí. como muy marcada la diferencia en términos de cómo abordan el problema y cómo también se entiende como problema o no. Igual es Mm. interesante el tema también, el tema de abordar la reproducción o también lo que mencionó al final sobre el tema de las drogas. O sea, aquí hay localidades muy alejadas donde antes, antes incluso de llegar proyectos, por ejemplo, extractivistas, llega la droga, ¿ya? Algo muy interesante. Se empieza a gentrificar la zona, empieza a haber una economía distinta, también muy similar también el tema de la crisis demográfica, de que los jóvenes vienen a los centros urbanos a estudiar y se alejan también de toda la cultura y toda una tradición de una forma de vida que se cultiva en los sectores más alejados de los centros urbanos. Entonces, no, solo eso como apreciación y claro, hago como la similitud entre lo que ustedes han trabajado y lo que podría también suceder si se hiciera ese ejercicio acá en Mm. esta zona, por ejemplo, en donde hay personas también, como también se mencionó, donde no hay agua directamente, hay cortes programados o definitivamente no hay agua. Y también en sectores rurales donde se dedican a la agricultura o se dedican a formas, no sé cómo decirlo, formas no urbanas de vida donde es un elemento vital el agua. No así en la zona urbana, porque igual mencionar, por ejemplo, dándoles el ejemplo de acá de la zona, que ahora ya estamos igual como, no sé, los sectores más al norte, como Calama, ya es como es usual utilizar bidones de agua, que también vi una fotografía ahí de los bidones de agua. Mm. Incluso en la zona urbana ya es como algo más familiar, en todas las casas o en la mayoría se está usando agua de bidón y no el agua potable por la calidad que tiene, la dureza, etcétera. Entonces todo eso también, todos esos cambios que se van manifestando como poco a poco, tienen, tienen un efecto, yo creo, en la vida cotidiana de las personas y es muy distinto también la vida urbana que la vida rural y también en la misma vida rural hay muchas diferencias dependiendo yo creo que de muchos factores, incluso también la historicidad de las familias, algunas familias mineras. O sea, es muy difícil que esas familias que tengan un sentimiento, un sentido de pertenencia con esas labores, con ese trabajo, no sé, encuentre como algo malo, no sé, la instalación de un proyecto o la llegada de alguna empresa, etcétera. No así en otros sectores donde las actividades son, no sé, mariscar, ir a la pesca, etcétera, o la agricultura, ahí como que difiere, pero les felicito porque es importante también tener estas visiones acerca de situaciones y de contextos tan similares. O sea, la droga, la reproducción, etcétera, también son un problema. Ahí ya depende del análisis que cada quien haga, la relación que tenga con la sequía o con también el saqueo de los recursos, que es una realidad innegable en nuestro territorio a nivel de país. Pero eso, felicitarle y gracias por la instancia, estas instancias abiertas de presentar sus investigaciones. ¿Puedo decir algo muy cortito Sí. para cerrar? No, agradecer nuevamente, Lucía, Germán, súper interesante sus comentarios. Lo que me hace pensar, yo creo que es lo común están esos dos comentarios, yo creo que es algo que nosotros hemos conversado, que tenemos que seguir profundizando, en la relación entre problema y posicionalidad, ¿no? ¿Qué es un problema para quién y de dónde se mira el problema, ¿no? Efectivamente, yo creo que nosotros damos cuenta de eso con la diversidad de experiencias y posiciones que hay en torno a la sequía, pero también de alguna manera como nuestra propia posicionalidad como investigadoras altamente educadas de Santiago genera en los territorios. Entonces yo creo que ahí hay una relación entre problema y posicionalidad que ocupa un rol muy importante en la producción de datos en este proyecto y que le tenemos que seguir dando vuelta y que es un aspecto clave. Así que nuevamente muchísimas gracias por su atención y sus comentarios. Bien, Nada, gracias. gracias a vosotras. Gracias, Loreto. Muchas gracias. Bueno, siguen atentos y atentas, por favor, a nuestra última sesión en noviembre, ¿ya? Del seminario. Muchas gracias por asistir hoy día. Hasta luego.